Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la parte del credo en la que nos encontramos, referida a la Iglesia, y después de haber terminado los puntos que hablaban de la unidad de la Iglesia es una, hoy nos adentramos en la Iglesia es santa. Es a partir del punto 823 del Catecismo. Y hay que decir que si misterio es hablar de la Iglesia una, y que la Iglesia no deja de ser una, a pesar de haber recibido pues, los zarpazos, ¿no?, de las fracturas y los zarpazos de, pues, en los que su unidad ha podido ser herida, y sin embargo no por ello deja de ser una en la intención de Cristo y una porque en ella subsiste, ¿no?, los medios de santificación que Cristo dejó a su Iglesia. Sigue siendo una la Iglesia, aunque tenga que ir construyendo esa unidad. Bien, es un misterio hablar de eso, pero todavía es un misterio mayor, que incluso puede escandalizar más a nuestro mundo, el afirmar, como afirma nuestra fe católica, que la Iglesia es santa. Es el calificativo quizás que hoy en día más pueda, pues más reacciones contrarias pueda producir. Sin embargo, ya desde el comienzo, en la Iglesia primitiva, se utilizó ese calificativo. San Ignacio de Antioquía designaba así a la Iglesia. Incluso pasó a formar parte de los primeros credos desde el principio. El Concilio Vaticano II, así lo afirma el punto 823, comienza por recoger una cita textual de la Lumen Gentium en el punto 39, que dice así: la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Este es el punto 39, una parte, ¿no?, del punto 39 de la Lumen Gentium, que es el comienzo de este apartado del Catecismo. La Iglesia es santa porque Cristo la santificó. El solo santo amó a su Iglesia como a su esposa. Bien, vamos a intentar desgranar un poco este aspecto, ¿no?, tan misterioso pero tan real. ¿Cómo puede hacernos semejante afirmación la Iglesia, cuando todos sabemos que conocemos los defectos de los miembros que formamos la Iglesia? ¿Es posible afirmar hoy en día que la Iglesia es santa cuando chocamos, ¿no?, con los escándalos de los pecados de las que la formamos? Incluso cuando la misma Iglesia, ¿no?, cuando Juan Pablo II en el año 2000 pidió públicamente perdón en nombre de todos los miembros de la Iglesia que habían cometido pecados a lo largo de la historia, y pidió perdón por pecados concretos, ¿no?, que los miembros de la Iglesia habían cometido. ¿Cómo entender eso, pues? Bien, sin duda alguna, aquí hay que entender que la Iglesia trasciende a sus miembros. La Iglesia es más que la suma de sus miembros. La Iglesia es un misterio que supera a la suma de cada uno de los que pertenecemos a la Iglesia. Es un misterio superior que va más allá. Va más allá. Fijaros dos textos que ya son de por sí solos, bastante indicadores, ¿no?, de cómo la Iglesia es otro aspecto que supera, ¿no?, la mera suma de los miembros que la formamos. Uno es Efesios 5, 25-26. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra,
y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que es santa e inmaculada. Es un texto que tiene un gran valor, porque encima está hablando del matrimonio, y en el contexto de hablar del matrimonio pone como ejemplo lo que es la entrega de Cristo a su Iglesia. La purificó, la santificó por el baño del agua, e hizo de ella algo resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que es santa e inmaculada, la Iglesia que ha sido purificada por Cristo. Luego está claro que estamos hablando, pues también de una imagen de la Iglesia que es mística, porque ese es el ser de la Iglesia, la esencia de la Iglesia no puede reducirse, ¿no?, pues a un componente societario, sino que supera, ¿no?, esa dimensión meramente humana, y es una dimensión mística la que también explica el ser de la Iglesia. Hay que conjugar, pues, las imágenes de la Iglesia como institución, como pueblo de Dios y como cuerpo místico de Cristo, ¿eh? Todo ello se integra. Bien, pero vayamos por partes, porque aquí se hace también la siguiente afirmación en el primer punto, 823, que estamos comentando. La Iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. Incluso los miembros, ojo, no únicamente la Iglesia como ente místico, sino que hasta los mismos miembros de la Iglesia son llamados santos. Y se nos ofrecen aquí tres versículos, tres pasajes, nos ofrece el Catecismo. Uno es el de Hechos 9:13. Respondió Ananías: Señor, he oído muchos hablar de ese hombre, se refiere a Saulo, ¿no?, y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a los cristianos. Bueno, lo curioso de este pasaje es que dice, para hablar a los miembros de la Iglesia de Jerusalén, que Pablo estaba persiguiendo a los miembros de la Iglesia de Jerusalén. Lo curioso es que les llama tus santos de Jerusalén. Este hombre ha causado muchos males a tus santos en Jerusalén. En la Iglesia primitiva se le llamaba los santos a los miembros de la Iglesia. Primera Corintios 6:1. Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos, diciendo que hay que llevar las causas, los problemas, hay que llevarlas ante la Iglesia, y que era costumbre, pues, que la Iglesia juzgase también quién tenía razón en los pleitos y en los problemas que pudiese haber entre vosotros, ¿no? No era costumbre entre los cristianos llevar sus problemas ante los tribunales civiles, sino que intentaban dentro de la Iglesia, pues, solventar sus diferencias. Pero fijaros que dice, se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos. Es decir, era costumbre en la Iglesia primitiva llamar santos a los miembros de la Iglesia. Primera Corintios 16:1. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. En vez de decir la colecta en favor de tal iglesia, dice la colecta en favor de los santos. Luego tenemos que entender este término. ¿Qué significa? ¿Por qué unos hombres que tenían claramente conciencia de ser pecadores, ahora vamos a verlo, ellos tenían claramente conciencia de ser pecadores, sin embargo se llamaban, ¿no?, así como los santos? Coge la colecta en favor de los santos. Tenéis que dirimir vuestros problemas no ante los tribunales civiles, sino ante los santos. ¿Por qué se atrevían ellos, ¿no?, de esa forma a designarse como santos? Este es un poco el gran atrevimiento, ¿no?, el gran atrevimiento que desde la luz de la fe tenemos de llamar a la Iglesia santa. Incluso, como habéis podido ver, no únicamente santa en cuanto a una realidad mística, porque a veces uno podría
Podría tener el peligro de decir, bueno, la Iglesia es santa pues en cuanto a su realidad mística, en el sentido de que es el cuerpo místico. Sí, no, pero fijaros que luego se le llama santos hasta los miembros que la forman. ¿Cómo se explica esto? Bien, esto es lo que estos puntos del catecismo, a partir del 823, pues se emplean, ¿no? Se emplea con fuerza para intentar ver este misterio, el misterio que vamos a intentar desgranar poco a poco. Hacemos un momento de reflexión. Bien, al hablar de la santidad de la Iglesia, aludimos a la vocación cristiana a la santidad. Santidad que, según la Escritura, pertenece solo a Dios, único santo. ¿Sabéis cómo en la Sagrada Escritura se dice, por una parte, y no llaméis santo en la tierra a nadie, sino únicamente a Dios que está en los cielos? Es curioso, ¿no?, que por una parte en la Sagrada Escritura se recogen estas palabras de Jesús: y no llaméis santo en la tierra a nadie, uno solo es santo, el que está en los cielos. Y sin embargo, al mismo tiempo, aparentemente en contradicción con esto, digo aparentemente en contradicción, también se dice pues que todos estamos llamados a participar de esa santidad. Por ejemplo, seréis santos, porque yo, Señor y Dios, soy santo. El mismo Jesús dice: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Bueno, pues parece contradictorio con lo anterior, ¿no? Pero yo creo que la aparente contradicción pues se soluciona al afirmar que se trata de una participación de la misma santidad de Dios. De una participación. Tenemos, a veces en la manera de leer la Escritura, este es un buen ejemplo, a veces en la manera de leer la Escritura, si no la leemos en su conjunto, si extraemos pues un versículo y pretendemos oponerlo a otras afirmaciones de la Sagrada Escritura, podemos extraer conclusiones indebidas. A eso es a lo que me refiero, que cuando uno pues coge un versículo, lo saca de contexto, lo absolutiza, lo entiende de una manera unilateral, pues a veces podemos hacer de la Sagrada Escritura, pues un cajón desastre, como una especie de pues guerra de versículos, que uno le lanza un versículo contra el otro. No, todas las afirmaciones de la Sagrada Escritura hay que integrarlas. Y la Escritura dice: no llaméis santos en la tierra a nadie, porque uno solo es santo, el que está en el cielo. Y esa misma Sagrada Escritura dice: seréis santos porque sois miembros de Yahvé, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y también fijaros esos versículos que hace un rato hemos leído, en la que se le llama los santos a los miembros de la Iglesia. ¿Qué pasa? ¿Que están incumpliendo las palabras de Jesús o el mandato de Jesús? No, no lo están incumpliendo. Sencillamente lo están interpretando en su contexto, en su debido contexto. Porque lo importante es entender que la santidad es participación de la santidad de Dios. Nosotros, por nosotros mismos desligados de Jesús, pues somos por nuestra propia esencia pecadores. Sin embargo, unidos a Jesús, participando de su misma filiación divina, somos santos. Luego, no veamos contraposiciones donde no las hay, porque precisamente esos versículos de la Sagrada Escritura se entienden conjuntamente.
Por ejemplo, cuando dice la Sagrada Escritura, uno solo es el mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y entonces algunos interpretan eso y dicen, ¿ves tú? Y entonces, ¿qué sentido tiene que la Iglesia se presente como mediadora? Por ejemplo, pongo ese caso. O, bueno, pues esa manera, esas aparentes contradicciones tienen su solución, su solución en esa integración, entendiendo que nosotros somos santos participando de la santidad de Cristo. Los santos, o la Iglesia, es mediadora participando de la única mediación de Cristo. Y así podríamos poner muchos ejemplos más. Aquí hay una diferencia, una de las cosas que caracteriza la teología católica, frente a veces pues otras, en las interpretaciones más bien luteranas, o más bien de lo que fue llamado la Reforma Protestante, que entendían este tipo de dicotomías, ¿no? Pues en un sentido exclusivo. Si la Sagrada Escritura dice que solo hay un mediador, pues entonces se rechazan las demás mediaciones, se rechaza la mediación de los santos, se rechaza la mediación de la Iglesia. Si la Sagrada Escritura dice que solo uno es santo, se rechaza la posibilidad de santificar, de hacer santos, de canonizar. Es decir, la Reforma Protestante entendió estas afirmaciones de la Escritura de una manera unilateral. Sin embargo, en la lectura católica, ¿no?, que empalma sin duda alguna con toda los padres de la Iglesia de los primeros siglos, en la lectura católica se entendió de una manera integrada. Solamente hay un mediador y los demás participamos de la mediación de Cristo. Solamente hay un santo y los demás participamos de esa santidad de Jesucristo. Hay que, pues, integrar una cosa y la otra. Hay que integrar el versículo que dice solamente hay un santo y no llaméis santo a nadie en la tierra, y hay que integrar las mismas palabras de Jesucristo que dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y esos versículos en los que se le llama los santos a los seguidores de Jesucristo. Bien, hecha esta afirmación, que es muy, muy importante, hay que decir que en la Biblia se habla del templo santo, de la tierra santa, de la asamblea santa. Todo ello es parte de la Sagrada Escritura, de la misma Sagrada Escritura que dice no llaméis santo a nadie en la tierra. Pues en la misma Sagrada Escritura se habla de templo santo, asamblea santa, tierra santa, porque Dios las santifica con su presencia, o porque están consagradas a su servicio. Por estos dos motivos, porque Dios las santifica con su presencia y también porque Dios las ha consagrado a su servicio santo. La santidad bíblica es, por tanto, un don de Dios. Nadie puede ufanarse de ello. La santidad de una criatura jamás le hará sombra a la santidad de Dios, porque no es más que una participación de esa santidad de Dios. La santidad bíblica es un don de Dios y también es un mandamiento que solo por la gracia podemos intentar cumplir. Es un don y es un mandamiento. Sed santos. Sois santos por la gracia de Dios y debéis ser santos también por la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento este don de la santidad comienza por ser una filiación en Cristo por obra del Espíritu. Es como una participación, ¿no?, en la vida trinitaria. La santidad se nos da como un fruto del sacrificio de Cristo y por la acción del Espíritu Santo. Es un don participado. Por eso la Iglesia no cesará nunca de ser un pueblo santo, por diversas razones. Porque Cristo está indisolublemente unido a su Iglesia, que es su esposa. Y porque Cristo ha dotado a su Iglesia del don estable del Espíritu. La naturaleza santa de Dios se comunica a los hombres por el don del Espíritu. Hay que decir sencillamente que la unión de Dios y los hombres se realiza por el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos un texto, ¿no?, de la carta de San Pablo a los Efesios, Efesios 2, del 18 al 22, que dice así: por medio de Cristo, unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Por Cristo, vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios en Él.
morada de Dios. Eso es lo que le permite a la Iglesia pues vivir ese misterio de santidad. Y aquí es donde también hay que traer a colación ese texto que antes hemos citado, de cómo Cristo santificó a su Iglesia. Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu es el único santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí misma por ella para santificarla, haciéndola santa e inmaculada, sin arruga. Efesios 5, 25, 26. Dice la Lumen Gentium 39 que la unió a sí mismo como a su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para la gloria de Dios, hasta el punto, ¿no?, de llamarle los santos a los miembros de la Iglesia. La pregunta es, ¿esa santidad se refiere solamente al estado final, cuando Cristo entregará definitivamente todas las cosas al Padre? ¿O también hay que decir que la Iglesia actual es santa? O sea, que la Sagrada Escritura, cuando habla de la santidad de la Iglesia, se refiere a la Iglesia del cielo, o también se refiere a la Iglesia de la tierra. La respuesta hay que decir que es santa la única Iglesia de Dios, que no hay dos iglesias, no hay dos iglesias. La Iglesia es un misterio, es una realidad compleja, pero que al mismo tiempo es una sociedad pues estructurada jerárquicamente y al mismo tiempo es una comunión de fe, esperanza y caridad. No podemos caer en la tentación de hablar de dos iglesias, por una parte cuerpo místico y por otra parte sociedad jerárquica. Todo ello está integrado, todo ello. El misterio de la Iglesia, que es también el misterio de su santidad, consiste en esto, que es una iglesia, cuerpo místico y pueblo de pecadores al mismo tiempo. Si decimos que la Iglesia actual es santificante, hemos de decir que es santa. Este es un gran argumento que utilizaron los padres de la Iglesia. Nadie puede santificar si no ha recibido la santidad. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? ¿Cómo vas a dar? Este fue otro argumento también de los santos padres para demostrar que el Espíritu Santo es persona divina. ¿Cómo no va a ser Dios si nos diviniza? Si el Espíritu Santo nos diviniza, ¿cómo no va a ser Dios? Bueno, pues esto es lo mismo, el mismo argumento. ¿Cómo no va a ser santa si nos está santificando? Si la Iglesia no santifica, es que es santa. Este es un argumento que los santos padres utilizaron con profusión. Sí, pues la Iglesia es santa porque, santificada por Cristo, produce a sí mismo santidad. La Iglesia, permitidme la expresión así un poco provocativa, la Iglesia es una fábrica de santos. Una fábrica de santos, ¿no? Y eso es porque Cristo la ha santificado para dar ese poder de santificación. Esto es lo que no se puede negar. Otra cosa es que pues los que somos miembros de la Iglesia pues no seamos santos o seamos pecadores. Ese es otro tema. Otro tema que ahora vamos a abordar. Hacemos un momento de reflexión. Fijaros en un texto, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: y aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella, pero no creen en la palabra, por esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero que ahora son compadecidos. Un texto también impresionante, ¿no? En el que se nos dice: sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Bien, esta afirmación, pues, subraya la conciencia, ¿no?, que ha tenido la Iglesia primitiva, la Iglesia desde los orígenes, de ese don de la santidad. La Iglesia es santa por la palabra de Dios, conservada viva en su seno por la fuerza del Espíritu. Es santa por los sacramentos de la fe y los ministerios jerárquicos. Es santa porque en ella habita el Espíritu Santo, que es el agente de santificación, el cual viene a ser como su propia alma, el alma de la Iglesia. No quiere decir, ¿no?, pues que el Espíritu Santo, pues dicen algunos, matizan, ¿no?, algunos teólogos. No quiere decir que el Espíritu Santo entre como en composición con la institución eclesial, pero que la anima, está íntimamente unido a ella en una unión de alianza. El Espíritu Santo está en alianza, en unión de alianza con la Iglesia. Se une a un cuerpo histórico concreto, cuyos miembros están sujetos a debilidades y pecados. No tiene obstáculo, ¿no? No se avergüenza de esa unión. Fijaros lo que es el hecho de que Jesús elija a Pedro sabiendo que le va a negar 3 veces. Jesús no se avergüenza de esa elección, de ser capaz de hacer alianza con un hombre pecador. Es por ello la Iglesia de los santos, en el sentido de que no deja de producir santos y frutos de santidad, a pesar de, pues sencillamente a pesar del pecado de los que la formamos. Este es el milagro, que aun siendo pecadores nosotros, no deja de producir santos y frutos de santidad. Aquí, fijaros bien, hubo un momento en el que la Iglesia tuvo algunas tentaciones en su seno. Hubo algunas herejías en los siglos primeros, herejías que algunas se llamaron montanistas, a la que perteneció Tertuliano. También luego San Agustín se enfrentó a los donatistas, etcétera. Fijaros bien, hubo unas herejías en los siglos primeros que confundieron lo que era la santidad de la Iglesia con la santidad de los miembros de la Iglesia. Y así, por ejemplo, estas herejías vinieron a decir que para poder celebrar, para que tuviesen validez los sacramentos que la Iglesia celebraba, tenían que ser santos los sacerdotes que los celebrasen. Y rechazaban que sacerdotes que hubiesen sido pecadores pudiesen celebrar válidamente la Eucaristía. Por ejemplo, cuando había habido un sacerdote pues que había sucumbido en las persecuciones de los romanos y que por cobardía pues había abjurado de su fe, y después había retornado a la Iglesia, había hecho penitencia, estas herejías puritanas, podríamos llamarlas puritanas, o rigoristas, o no sé cómo podríamos llamarlas, pues no admitían que ese sacerdote pudiese celebrar válidamente los sacramentos. Decían, ¿cómo ese sacerdote que cayó, que pecó, que en el momento de la persecución adjuró de Jesucristo, ahora va a celebrar los sacramentos válidamente? Ese no es santo para celebrar los sacramentos. Y la Iglesia, fijaros bien, rechazó esa interpretación. ¿Por qué? Porque no se puede confundir la santidad de la Iglesia con la santidad subjetiva de los miembros que formamos la Iglesia. Un sacerdote
puede ser un pecador, y de hecho lo somos, y celebrar válidamente los sacramentos no en virtud de su santidad personal, sino en virtud de la santidad sacerdotal de la que Cristo le ha revestido. Fijaros qué gran misterio. Por otra parte, la Iglesia le pide que celebre en gracia de Dios, pero también no supedita a ello la validez de los sacramentos. Aunque un sacerdote celebre en pecado cometiendo un sacrilegio, sin embargo, la Iglesia reconoce la plena validez santificadora de ese sacramento que está celebrando. Qué misterio tan grande que estamos diciendo ahora mismo, ¿verdad? Pues la Iglesia rechazó aquellas herejías de los primeros siglos, herejías que pensaban que únicamente iban a ser santificadores los sacramentos celebrados por los sacerdotes que personalmente no tuviesen pecados. Rechazó eso como una herejía. No, lo fuerte, la santificación, lo santo de los sacramentos, no me lo da la santidad del sacerdote que está celebrando. No, es la gracia de Cristo la que me santifica, y no la santidad subjetiva de ese sacerdote. Si bien es verdad que será una ayuda para nosotros, una ayuda pedagógica muy grande, pues que el sacerdote, que es el mediador en esa obra sacramental, sea personalmente santo y así todavía nos signifique, nos exprese más fácilmente la santidad de Jesucristo. Pero fijaros bien, no podemos confundir una cosa con la otra. Uno recibe la santidad de Jesucristo incluso de manos pecadoras, siempre la recibe de manos pecadoras. Dicho esto, nosotros tenemos plena conciencia, plena conciencia de nuestro ser pecador. El punto 827, me he saltado algunos puntos, pero luego ya tendremos ocasión de volver sobre ellos. El punto 827 del Catecismo dice: mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. En todos la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Otro texto, Mateo 13, versículo 24 al 30, dice: otra parábola les propuso: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles: no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Es decir, somos plenamente conscientes de que dentro de nuestra Iglesia pues está la cizaña al mismo tiempo que el trigo. Pero ojo, no lo digamos mirando para afuera. Somos plenamente conscientes de que dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, hay trigo y hay cizaña, y que los dos crecen al mismo tiempo. Y podemos decir las dos cosas. Podemos decir pues que somos pecadores, y podemos decir que somos santos. Las dos cosas podemos decirlas, ¿no? Y afirmamos, ¿no?, pues que la Iglesia es santa
pues en virtud de, como hemos dicho, de que tiene todos esos medios, ¿no?, de santificación, y que Cristo está desposada con ella, y que está animada por el Espíritu Santo, aun cuando en todos sus miembros pues permanece pues tanta semilla de cizaña y de que el pecado está presente en nosotros. Repito pues que la Iglesia es santa por la palabra de Dios, conservada en su seno por la fuerza del Espíritu, santa por los sacramentos de la fe, santa porque en ella habita el Espíritu Santo como agente de santificación, como alma, el Espíritu Santo, alma de la Iglesia. Añadamos una cosa más, y es que la Iglesia no deja de producir frutos de santidad. Los santos padres solían afirmar que desde Pentecostés la Iglesia está llena de santos. San Cirilo de Alejandría tiene en un texto la siguiente afirmación: el Espíritu ha descendido del cielo para defender y santificar a la Iglesia como guía de las almas y timonel de la humanidad en la tempestad, luz que guía a los errantes, árbitro que preside las luchas y coronación de los vencedores. Fijaros todo cómo describe, pues en estos aspectos San Cirilo de Alejandría, repito, para defender y santificar la Iglesia, guía de almas y timoniel de la humanidad, luz que guía a los errantes, árbitro que preside las luchas y coronación de los vencedores. La finalidad de la Iglesia, pues, es suscitar santos. Y de hecho se han dado tantos santos en la historia de la Iglesia, que uno de los mayores motivos de credibilidad que puede tener la Iglesia, pues es sus santos. Los miembros de la Iglesia han cometido muchos pecados en la historia de la Iglesia, sí, pero fijaros, nosotros en la Iglesia lo que destacamos, lo que ponemos como modelo de imitación, pues es los frutos de santidad. Cuando, por ejemplo, la Iglesia pues habla de San Juan de la Cruz, o San Francisco de Asís, o San Francisco Javier, Santa Teresita del Niño Jesús, Santo Tomás, San Benito, San Agustín, etcétera, cuando habla de todos estos santos, no tenemos ni siquiera ni idea de quién fue el obispo o el papa que vivió en su tiempo. Casi, bueno, pues habría que ser un especialista en historia de la Iglesia para recordar cuál era el papa o el responsable o el superior que tuvieron. Sin embargo, la Iglesia, de lo que ha hecho memoria, la Iglesia lo que ha canonizado ha sido ese fruto de santidad. Al final lo que prevalece en la Iglesia son los frutos de santidad. La Iglesia olvida otros muchos aspectos que quizás a veces se habla hoy en día de la Iglesia en términos de poder, ¿no? ¿Quién tiene poder en la Iglesia? ¿Quién no tiene poder de decisión? Etcétera, ¿no? Sin embargo, las canonizaciones de la Iglesia son un buen ejemplo de que al final lo que se valora en la Iglesia es la santidad. Lo demás se olvida. Lo demás cae en el olvido. El tiempo lo borra. Los protagonismos humanos, pues etcétera, etcétera, acaban todos ellos en el olvido. Lo que la Iglesia canoniza, ofrece como modelo de imitación, lo que persevera para siempre, al final es la santidad, el don de la santidad. Todo lo demás pasará, pero la caridad permanece para siempre. Por eso uno de los signos de credibilidad más fuertes que puede llegar a tener, ¿no?, pues es sencillamente sus frutos de santidad. La Iglesia no ha cesado de suscitar santos, de educarlos, de alimentarlos. Es lo que más resplandece como motivo de credibilidad, ¿no? Lo cual no significa que fuera de los muros de la Iglesia no se den también signos de santidad. Por supuesto que también. El Espíritu Santo sopla donde quiere. Pero se puede decir, ¿no?, que el cristianismo aparece, ¿no?, pues en la Iglesia con toda esa plenitud de fuerza santificadora que ha tenido. De hecho, pues no en vano la Iglesia católica, pues junto a la Iglesia también ortodoxa, ¿no?, mantiene pues esa venerable tradición de santificar, de canonizar a sus hijos
reconociendo en ellos la obra santificadora de Dios y proponiéndolos como medio de santidad. Bien, y termino diciendo una cosa. También algunos autores dicen que otra constatación de la santidad de la Iglesia, hoy en día especialmente, yo me atrevería a decir, es el hecho de que en medio de este mundo secularizado, que da la espalda a Dios, que a veces se ufana del pecado, que casi dice que el hombre tiene derecho, ¿no? Derecho a pecar públicamente, etcétera. La Iglesia Católica se conserva como un dique frente al embrutecimiento de las costumbres. La Iglesia Católica a veces ha llegado a ser yo diría casi la única voz que clama en el desierto frente a la ruina de la familia. Pues, por ejemplo, en la defensa de lo que es el matrimonio natural. En muchos aspectos es casi el único freno que se opone a la inmoralidad moderna. Defiende la santidad, la indisolubilidad del matrimonio, la inviolabilidad de la vida. La Iglesia predica la ética del amor, desde el sufrimiento aceptado voluntariamente, el servicio desinteresado, la castidad matrimonial y virginal. Una de las pruebas de que la Iglesia es santa es que es capaz de mantener esos principios santos contra viento y marea. Eso yo creo que hoy en día es uno de los motivos más fuertes de credibilidad. De hecho, se están produciendo conversiones importantes de personas adultas a la Iglesia por este motivo. Si la Iglesia es criticada por este motivo, que nos quede claro que muchas personas se están acercando a la Iglesia Católica por este motivo, porque ven en ella pues esa Iglesia de Cristo que es capaz de clamar en el desierto sin acomplejarse, sin avergonzarse, porque no es dueña de lo que está predicando, porque es sierva de Jesucristo y no se deja absorber por la secularización, no se deja impregnar del espíritu mundano, porque es el Espíritu Santo, ¿no?, el que anida en ella. Si el Espíritu Santo no anidase en la Iglesia, hace tiempo que el espíritu mundano nos habría absorbido, nos habría engullido, y nosotros predicaríamos o propondríamos la moral que está socialmente aceptada, como ocurre a veces en otras iglesias, no en la católica. Cuando no es el Espíritu Santo, sino que es el espíritu mundano el que nos absorbe, al final nosotros proponemos no el Espíritu de Cristo, sino que damos por bueno, aceptamos lo que es políticamente correcto y lo que está socialmente aceptado. Por eso el hecho de que la Iglesia mantenga unos principios, mantenga este mismo catecismo, ¿no?, de la Iglesia Católica, pues en los tiempos actuales, es también un signo de que el Espíritu Santo anida en ella, la impulsa y la inspira. Difícilmente se podría explicar esto de otra forma. Bien, dejamos aquí el comentario de estos puntos referidos a la Iglesia Santa. Mañana tendremos ocasión también de rematarlos. Son del 823 al 829. Destinaremos también un día más para completar la explicación de que la Iglesia, de este artículo de la Iglesia Santa. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para hacer vuestras preguntas o hacer vuestras aportaciones. Podéis llamar al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. José de Las Palmas. Buenos días, José. Mire, no va con lo de hoy, va con lo de ayer porque no pude entrar y la pregunta que contestó de la semana pasada. De acuerdo. En cuanto a este señor, oye, hay varios señores en esas condiciones, cuando tiene que renunciar al matrimonio involuntariamente, no voluntariamente. Sí. Entonces, yo tengo experiencia de unos señores, por lo menos dos, de que en estas circunstancias, ¿sabe? Uno de ellos, pues le dijo a un amigo mío, mira, tenía varios hijos y le daba la mitad del sueldo a este amigo mío para que
se lo diera, a ver de qué manera, para que los niños no pasaran hambre. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Me está oyendo? Sí, le escucho perfectamente. Y bueno, pues el hombre... Pero después hay otra cosa que no se explica en la Iglesia. Hay muchos señores, por estas circunstancias de lo que estamos viviendo, que están en esas condiciones, y después nosotros mismos, por fallo humano, criticamos que si va así yendo a misa, está separado o divorciado, que no está ni separado ni divorciado. Las circunstancias la han puesto en una circunstancia involuntaria de él. Tanto se puede dar en hombres como en mujeres. Pues puede seguir practicando mientras él respete y sea fiel a la Iglesia. Yo me gustaría que usted lo explicara así en lo que pueda. De acuerdo. Es decir, en lo que, bien, le agradezco porque mucho. para que tenga ya con esto termino. Sí. O sea, para que la gente, nosotros mismos no echemos por leña en el fuego por inexperiencia, es decir, por ignorancia, dicho la ignorancia con buen sentido, religiosa, es decir, o poca información. Y sería bueno que esto se explicara porque como usted sabe, hay mucha gente en esas condiciones. Gracias. Bien, gracias a usted. Sí, ciertamente lo que dice el oyente es cierto, es decir, tenemos que tener una gran comprensión y ayuda y apoyo pues a personas que han padecido, ¿no? Han padecido, más que igual haber sido ellos los agentes de una ruptura matrimonial, pues la han padecido y bueno, y uno... Sí, le escucho por la radio. Sí, gracias. De acuerdo, sí. Habiendo padecido, ¿no?, pues esa ruptura matrimonial, pues están llamados, lógicamente, pues a seguir adelante en fidelidad a Jesucristo y en fidelidad también a aquella alianza que ellos no han querido romper, y están llamados a la fidelidad y a luchar también contra tentaciones, porque es que evidentemente esas personas tendrán una serie de tentaciones de decir, bueno, pues si mi cónyuge rompió, ¿no?, pues este matrimonio nuestro y ahora se ha juntado con otra persona, yo por qué no voy a hacer lo mismo. Yo creo que es una situación en la que puede haber tentaciones muy fuertes, ¿no? Pero yo creo que deben de esas personas de acercarse todavía con más fuerza, si cabe, ¿no?, al Señor en la recepción de los sacramentos, en la oración, para obtener de ahí todas las fuerzas, ¿no?, para seguir siendo fieles, ¿no?, a pesar de haber padecido la infidelidad. Y también me atrevería a decir incluso que es importante que igual esas personas escuchen en su corazón, ¿no?, pues una llamada pues a un compromiso a veces de caridad y de entrega al prójimo, para que también su corazón, su afectividad, descanse, ¿no?, en la entrega al prójimo, porque está claro que el corazón no está hecho para estar puesto en el aire, y entonces pues hay personas que en esas situaciones también de viudedad, no únicamente de haber padecido una separación, sino también de viudedad, etcétera, son ocasiones en las que el Señor a veces da un llamamiento para que uno llene su corazón pues en la entrega al prójimo, y en vez de estarse autocompadeciendo, pues mira que solo estoy, mira cómo pues se están riendo de mí, mira cómo mi mujer pues ha ido con otra persona, o mi marido se ha ido con otra persona, en vez de estarse autocompadeciendo y sufriendo y metiendo el dedo en la llaga, a veces es bueno olvidarse uno e intentar olvidarse, ¿no?, de ese sufrimiento, entregándose al prójimo en obras de caridad, entregándose a los hijos, entregándose pues a la familia, y así uno se aleja más de tentaciones. Tenemos que tener todo el apoyo y comprensión hacia estas personas. Adelante, damos el paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, padre. Buenos días, adelante. Mire, casi ya me ha contestado la pregunta que yo le quería hacer. Uh-huh. Yo soy catequista y, claro, a veces pues los niños, pues hay algún pequeño problema pues con el sacerdote, ¿no? Y ellos pues siempre me dicen, pues no voy a misa, María, porque el cura no me da el testimonio, y porque es así o es de otra manera, ¿no? Entonces yo pues les suelo decir de esta manera, que casi ya le digo, padre, que me lo ha contestado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo les digo, bueno, pero es que mira, el hecho de que el sacerdote tenga sus pecados o tenga sus debilidades no importa, porque en el momento que está haciendo la Eucaristía, que está consagrándose, es Dios, no es el sacerdote, no es un ser humano, se consagra pues a Dios. Entonces en ese momento es cuando el sacerdote deja de ser hombre y se convierte en discípulo de Jesucristo. Sí. Por lo tanto, para vosotros en ese momento no es un ser normal y corriente, es Jesucristo que se presenta en esa persona, ¿no? Sí.
Entonces, claro, ellos quedan así un poco sorprendidos. Digo, pues entonces tenéis que ver al sacerdote como si vierais a Jesucristo, no como una persona pecadora, o como una persona que tiene sus debilidades, que las tiene pues como somos nosotros, porque el hecho de ser un sacerdote, pues tienen las mismas debilidades que tiene un ser humano. Entonces, no penséis en eso. Y bueno, padre, casi ya le digo que lo entendí perfectamente, porque le quería hacer esta pregunta cuando usted estaba explicando todo, padre. De acuerdo, pues le añado yo una pequeñita cosa así, se la respondo por la radio. Vale, muchísimas gracias, padre, gracias por el programa. A veces yo un poco medio en broma, medio tal, he solido añadir pues el siguiente comentario. Oye, si a ti te tocase la lotería y tuvieses que cobrar no sé cuántos millones y resulta que el que estuviese allí repartiendo el premio, pues allí en determinado banco donde fueses a cobrarlo, si resulta que fuese una persona que te resultase antipática, poco atrayente, poco virtuosa, que más bien ¿tú dejarías de recoger el premio por ese motivo? ¿O más bien tú irías a recoger el premio independientemente que la persona esa tenga sus defectos y tenga, pues evidentemente todos cogeríamos eso, ¿no? Bien, pues esos millones no son nada comparando con la gracia de Cristo que se nos da en los sacramentos, ¿eh? O sea que, si se me permite la broma, apliquémosla a la realidad, porque sería absurdo, sería ridículo que los defectos de las personas pues fuesen un obstáculo que nos separase de la gracia de Cristo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Mire, quería hacerle una pregunta, padre, porque a veces tengo ciertas dudas. Si Cristo funda su iglesia y como cabeza pone a San Pedro, pues yo lo que no entiendo es por qué la doctrina de la Iglesia, por qué todo está basado en San Pablo, y por así decir me da la sensación a mí personalmente, pues quizás esté equivocada, que San Pedro se queda en una especie de rinconcillo y no nos acordamos de él para nada. Eso es lo que yo quería que usted me explicara un poquito. De acuerdo, bien. Te respondo por la radio, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo creo que la impresión que tiene usted no es correcta. Lo que ocurre es que San Pablo escribió muchísimas cartas, cosa que San Pedro tiene muy pocas cartas. Las cartas de Pedro son muy cortas. Entonces, cuando usted va a la iglesia, pues la segunda lectura principalmente de la liturgia dominical, usted siempre escucha a San Pablo, a los colosenses, a los corintios, pero sin embargo, si usted coge los evangelios, verá que sin duda alguna el apóstol que más veces aparece en los evangelios, es San Pedro, con una diferencia tremenda. Si no recuerdo mal, me parece que San Pedro aparece en el Evangelio unas 114 veces su nombre, y el segundo apóstol que más aparece es San Juan, que aparece unas 42 veces. Fíjese usted, desde 114 hasta 42, qué diferencia tan grande entre pues el apóstol que más presencia tiene en el colegio apostólico es sin duda alguna San Pedro. Los evangelios están continuamente haciendo referencia a cómo Pedro tomó la palabra y dijo, o sea, Pedro tenía en el colegio apostólico pues una primacía, incluso en el tomar la palabra, en el dirigirse al Señor, y eso está claramente reflejado en los evangelios, hasta el punto que, como he dicho, hay una diferencia tremenda en las menciones que se hacen del resto de los apóstoles. Otros apóstoles casi ni son mentados. Esa impresión que tiene usted de San Pablo es exclusivamente por el tema de las cartas. Hay muchas cartas paulinas, pero sin embargo digamos que la Iglesia está afianzada pues en la roca que es Pedro. Adelante, damos paso a una llamada más. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Soy aquí Vicente de Segovia. Mire, es que yo no entiendo cuando dicen, hace poco tiempo leíamos que me gusta leer la Biblia y voy a la iglesia, entonces dice que la lujuria, los pecados de fornicación se quedan en el cuerpo, y como diciendo que son más difíciles perdonables que otros. Y también aquí, por ejemplo, dicen, aquí la gente se burla, dice que el matrimonio se puede la lujuria cuando se quiera. Y yo digo, no señor, el matrimonio que guarda la castidad. Digo, ¿va a tener hijos? Sí, pero si no, no. Y la gente se burla, se ríe, se mofa. Y yo digo, bueno, que los pecados de lujuria, y estamos de acuerdo que hay que luchar contra los pecados, de acuerdo, porque no es una lucha. Pero que yo, por ejemplo, cuando digo, pues es que cuando dice el Evangelio, dice, es que los pecados dice San Pablo, que el pecado de lujuria o de fornicación que quedan en el cuerpo y son, no sé, es que no entiendo eso muy bien. Gracias, ¿sí? Bien, a usted. Hombre, yo creo que la referencia que hace ese texto bíblico es que verdaderamente, pues,
todos los pecados nos afectan, todos los pecados nos afectan, o sea, no vamos a decir que hay pecados que sean como exteriores. Claro, uno si forzase pues ese texto que dice el oyente, tampoco cabe decir que haya pecados que sean indiferentes para nosotros, ¿no? Pero sí quiere decir que el pecado de la lujuria es un pecado en el que hay un componente interior, porque no podemos pensar como que el cuerpo es una parte de mi yo. Uno no puede pensar que el cuerpo es como una especie de prótesis añadida al ser personal, no, sino que forma parte de mí yo. Con lo cual, como si alguien se entrega carnalmente a otra persona, está como haciendo una alianza falsa con esa persona, está entregando su cuerpo, no está entregando su alma, con lo cual hay una especie de, ¿cómo podríamos decir?, una partición interior entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma. Es como decir, si yo entrego mi cuerpo, pues a quien no estoy unido en alianza de amor, estoy como creando una fractura interior porque estoy disociando el cuerpo del alma, y eso produce la fractura interior de la cual habla ese texto de San Pablo que el oyente ha hecho referencia. Bien, hemos cumplido el tiempo. Y damos gracias al Señor por haber podido tener este comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Con la gracia del Señor continuaremos mañana. Alabado sea Jesucristo.